En todas las culturas a lo largo de la historia encontramos registros de actividades desarrolladas que van a denotar la existencia y la necesidad de algún tipo de conocimiento matemático. Esta se trata de un conocimiento empírico, utilizando en el ejercicio varias profesiones, pasado por generaciones y utilizado a menudo sin que la gente se dé cuenta de esta presencia. Durante muchas décadas en la historia de la educación, el conocimiento derivado de las prácticas sociales fue ignorado y no discutido en la escuela. En estos últimos años, la etnomatemática se ha ido presentando como una nueva corriente del saber matemático, intentando rescatar los valores, costumbres y culturas que cada pueblo tiene para el aprendizaje. También nos permite trabajar en el aula una propuesta educativa, la cual se fomenta a estudiantes y profesores en el desarrollo de la creatividad. El término etnomatemáticas fue acuñado por De Ambrosio y hace referencia al estudio de las relaciones entre la matemática y la cultura. Su objetivo es contribuir tanto a la comprensión de la cultura como a la de las matemáticas, y principalmente se interesa por la conexión entre ambos mundos. Investigaciones realizadas por Alan Bishop confirman la existencia de 6 actividades matemáticas que se dan en todas las sociedades y constituyen la base de los conocimientos matemáticos. Así, las habilidades matemáticas se desarrollan a través de dichas actividades mediadas, y estas a su vez se relacionan con las inteligencias múltiples propuestas por Howard Gardner. Bertrand Russell dice lo siguiente: los conocimientos matemáticos no son de este mundo, a mí me vinieron de otro mundo. A partir de esto surge la pregunta: ¿los conocimientos matemáticos son innatos? Las matemáticas son un conjunto de conocimientos en evolución continua. Están estrechamente relacionadas con otros procedimientos. Parte de las necesidades del ser humano de contar, medir y determinar la forma de todo aquello que le rodeaba. A partir de ello, se puede presuponer que los conceptos matemáticos aparecieron en las sociedades cazadoras, recolectoras. Las ideas primarias de figura, forma, número, etc., surgieron en la convivencia del hombre con la naturaleza y fueron perfeccionándose con el transcurso de los siglos. El hombre primitivo, al observar su entorno, seguramente fue concibiendo la idea de número antes de que se surgiera un lenguaje que le permitiera comunicarse. Por ejemplo, ellos poseían rebaños con muchos animales o poseían grandes extensiones de terreno de cultivo, de donde cosechaban frutas u otros alimentos. En los pueblos antiguos, de un modo progresivo, se fueron elaborando nuevas ideas o teorías matemáticas. Los babilonios y los egipcios tuvieron conocimientos suficientemente avanzados para realizar trabajos de ingeniería. Conforme los pueblos primitivos fueron creciendo y evolucionando, nuevas necesidades surgieron. Ante esto surge la pregunta: ¿pudo haber existido habilidades matemáticas sin estas necesidades e instrumentos? Algunas teorías tratan de explicarnos cómo se desarrollan los conocimientos en el individuo. Para este caso tenemos 2 teorías psicológicas. La primera es la teoría de la modularidad de la mente. Esta teoría menciona que la mente funciona como un conjunto de módulos o procesadores computacionales encargados de las diversas tareas. Estos módulos funcionan de forma independiente unos de otros. Cada módulo mental tiene un diseño propio y autónomo que le hace ser experto en el ámbito concreto de su relación con el entorno. Cada módulo es funcionalmente distinto y tiene procesos propios que ejecuta con las entradas de datos que puede procesar. Esta teoría además considera que estos módulos son preestablecidos, es decir, son innatos, no formados o construidos a partir de procesos anteriores o más primitivos. Las teorías constructivista y sociocognitiva demuestran que los conocimientos lógico-matemáticos son generados en la actividad endógena, según Piaget, y en la actividad social y cultural, según Vygotsky. Cuando un individuo se enfrenta a una situación, intenta asimilar dicha situación a esquemas cognitivos existentes. Intenta resolver tal problema mediante los conocimientos que ya posee y que se sitúan en esquemas conceptuales existentes. Como resultado de la asimilación,
El esquema cognitivo existe, se reconstruye o expande para acomodar la situación. El binomio asimilación-acomodación produce en los individuos una reestructuración y reconstrucción de los esquemas cognitivos existentes. Jean Piaget y su teoría clásica del desarrollo cognitivo solipsista nos dice que el conocimiento se origina en la interacción sujeto-objeto. Utiliza una metáfora biológica, en el cual la mente es como un estómago que come, o mejor dicho, que asimila conocimientos y que con ello crea la inteligencia. Para Piaget, el motor del desarrollo cognitivo es la exploración, la curiosidad del niño, factores endógenos y solipsismo. Los factores del desarrollo cognitivo, según Piaget, son la maduración del sistema nervioso y endocrino, la experimentación física, la transmisión sociocultural, es decir, la educación, y la equilibración con sus esquemas de asimilación y acomodación. Por ejemplo, los esquemas sensoriomotrices de cantidad. El bebé de 9 meses reconoce la cantidad, entiende la diferencia entre mucho y poco. Con esto, Piaget descubre los esquemas sensoriomotrices de cantidad, que es la base de la noción de número. Este descubrimiento lo pone a prueba con un experimento de imitación de palabras. El bebé logra repetir la cantidad de sílabas pa que escucha decir a Piaget y se llega a la conclusión que a esta edad nacen los esquemas sensoriomotrices, dando origen a preconceptos de números. Por otro lado, Lev Vygotsky y su teoría clásica del desarrollo sociocognitivo nos dice que la mente humana es de origen social y que el desarrollo cognitivo es endógeno y exógeno. Además, sugiere dominios específicos por acción del trabajo, es decir, por el uso de herramientas. Para Vygotsky, los factores del desarrollo cognitivo serían por un lado el sistema nervioso y endocrino, y por otro la interacción social, de tipo mundana y de tipo educativo académico, el cual vendría a ser el motor del desarrollo de los conocimientos matemáticos. Pondremos el ejemplo de los experimentos con niños vendedores de caramelo de Brasil. Desarrollan etnomatemáticas. Con una podría decirse matemática ingenua. Inventan sus estrategias para hacer la contabilidad y obtener el porcentaje de ganancia, y poner el precio de la compra al mayoreo, a la venta al minoreo, para no perder dinero. Son matemáticas intuitivas por la práctica laboral. Entonces, podemos concluir que la mente del matemático se desarrolla en el contexto cultural, que es una propuesta clave de las etnomatemáticas. Son procedimientos con los que se trata de investigar los cambios de pequeña magnitud que se producen en los procesos psicológicos de interés durante una única sesión de observación o experimentación, desde el punto de vista de las perspectivas socioculturales y sus principales presupuestos teóricos. Alan Baddeley nos menciona acerca de la memoria operativa como operarios con funciones de almacenamiento temporal de información para ejecutar tareas de razonamiento, aprendizaje y comprensión. El primer operario, denominado bucle fonológico, hace referencia a la conciencia fonológica, que tiene la función de manipular información verbal con el propósito de hacer un repaso subbucal como estrategia para mantener información a corto plazo. El segundo operario, denominado agente visoespacial, hace referencia a representaciones icónicas cuya función es la creación y manipulación de imágenes visuales. En el año 2000 se incluyó un nuevo operario denominado buffer episódico, cuya función es de integrar la información del contexto de la actividad en una representación multimodal. Finalmente, todos los operarios mencionados son supervisados y controlados atencionalmente por un ejecutivo central. Esto demostraría que la memoria operativa en sí es un sistema de mediación. En una suma sencilla de 12 más 3, los sistemas responsables del almacenamiento temporal son la agenda visoespacial, que se va a encargar de almacenar la información que se va a observar del problema,
El bucle fonológico que se responsabiliza del almacenamiento de la información verbal, que viene a ser la consigna que se brinda. Y la parte numérica, los números que van a ser sumados. El tercer componente es el ejecutivo central, que va a manejar la información que se ha almacenado de los otros dos sistemas, con el fin de coordinar dicha información. En el cuarto componente se encuentra el buffer episódico, que va a almacenar los episodios multidimensionales temporalmente, que serían la explicación que se brinda de cómo se puede resolver el problema. Y esta va a estar relacionada a la memoria a largo plazo. A nivel microgenético, se ha determinado que para resolver problemas matemáticos es necesario dominar 4 componentes. 1. Traducción del problema, que implica conocimientos lingüísticos y semánticos para entender el enunciado y hacer la traducción del problema. 2. La integración del problema, que implica conocimientos esquemáticos de los problemas tipo existentes en matemática. 3. Planificación de la solución y supervisión, que implica conocimientos estratégicos para cumplir los pasos hacia la meta del plan. 4. Ejecución de la solución, que implica conocimiento procedimental, que sería conocer los algoritmos de las operaciones matemáticas. Ejemplo, si tenemos una consigna como Pepe tiene 5 carros y José tiene 2 carros, ¿cuántos carros tendrán entre los dos? En la fase 1, que sería la traducción del problema, conocer el significado lingüístico y semántico de las palabras más y menos, lo cual es clave. Esto requiere de la memoria a largo plazo de la cultura matemática. Fase 2. Integración del problema. Reconocer en la memoria a largo plazo el conocimiento esquemático de los tipos de problemas. Este problema es de tipo simple. Fase 3. Planificación de la solución y la supervisión. Aquí se usa el conocimiento estratégico. Fase 4. Ejecución de la solución. Las memorias a largo plazo procedimentales recuperan el algoritmo. Generalmente la educación escolar centra su entrenamiento en esta fase 4, automatizando los procedimientos. Y esta es la fuente de las matemáticas congeladas que veremos más adelante. Las primeras formas de notación numérica eran grupos de líneas rectas, verticales u horizontales. Ellas representaban el número, lo cual era complicado para manejar grandes cantidades. Surgen así muchos sistemas de numeración, en dependencia del grado de desarrollo y civilización alcanzado por los pueblos. Entre los sistemas de numeración más antiguos están el griego jónico, el eslavo antiguo, el cirílico, hebreo, árabe, entre otros. Estos tenían la comodidad de la brevedad en la escritura. Sin embargo, eran poco útiles para las operaciones con números grandes y se exigían grandes esfuerzos para realizarlas. Con ello entendemos que la elección de determinados símbolos para representar las cantidades, la historia de los números, es un proceso de perfeccionamiento. El surgimiento de la numeración egipcia sirvió de base a las posteriores formas de contar griega y romana, basada en la repetición de símbolos y la sucesión de estos en orden ascendente o descendente. El sistema de los egipcios tenía una base 10, decenas, centenas, millares. Ese número 10, cuya elección fue muy frecuente en la antigüedad, pasó a ser la mayor parte de los sistemas de numeración de hoy en día. Hace aproximadamente 2200 años, un matemático hindú inventó el sistema de numeración. De este modo se creó un método en el que el primer símbolo representa el número de unos, el segundo por la izquierda el número de dieces y el siguiente número de cientos, lo cual resuelve el problema de los números grandes, ya que basta con ir añadiendo cifras a la izquierda para aumentar la cantidad. Sin embargo, seguía habiendo una limitación. Los hindúes también son responsables del surgimiento del cero. Con él se podría representar cualquier cantidad grande o pequeña sin riesgo de error. Entendemos que las culturas autóctonas están desatendidas e invisibilizadas, es decir, congeladas,
no se descubren en ellas elementos de etnomatemáticas o matemáticas vivas. Por ello se dice que están congeladas en diferentes culturas o prácticas. Las habilidades matemáticas que genera el cerebro humano son razonamiento numérico, cálculo mental, razonamiento cuantitativo, razonamiento algebraico, orientación espacial, coordinación espacial, imagen sinestésica, habilidades numéricas, estimación, aproximación, visualización, interpretación figurativa, dibujo representación, memoria visual, pensamiento estratégico, planificación, habilidades sociales interpersonales, razonamiento lógico y razonamiento verbal. Las habilidades matemáticas solo pueden existir en la actividad mediada con instrumentos culturales. Esas 6 actividades son la fuente de matemáticas congeladas que la etnomatemática está abocada a descubrir. Por ejemplo, en la artesanía se requiere aprender las técnicas de producción artesanales y entender las estructuras de los objetos producidos desde la perspectiva de su construcción. Las formas tradicionales de los objetos son producto de la experiencia y de la sabiduría acumuladas. Estos hacen matemáticas cuando inventan las técnicas de producción. Los aprendices piensan matemáticamente cuando aprenden estas técnicas de producción, reinventándose. Así que focalizamos en los procesos de organización y aplicación de los conocimientos matemáticos de una cultura artesanal. Los quipus implican actividades como contar y localizar. Las culturas conforme avanzan necesitan contar y hacer cálculos. Por ello crearon sus propios sistemas de numeración, así como su propia forma de representar los números. Esto no fue distinto para la cultura inca, con la yupana y el quipu, y su respectiva equivalencia algebraica, usando teorías de sumatorias, matrices, vectores. Los investigadores han podido darse cuenta que no existe una formulación exacta para la representación de los sistemas de numeración inca presentes en la yupana y el quipu. La yupana implica actividades como contar, jugar, explicar y localizar. La yupana y optaptana se trata de tableros con escaques o casilleros que han sido encontrados en todo el Tahuantinsuyo. Si se usa para hacer cálculos aritméticos como el ábaco, se llama yupana. Y si se utiliza como un tablero de juego, se denomina taptana. En cuanto a los quipus, representan las cantidades, los que contaban historias, las que hacían estadísticas, las que eran calendarios, entre otros. Varios investigadores han tratado de descifrarlos, pero ninguno ha llegado a saber todo acerca de los quipus. Solamente hay un consenso en que los quipus representaban números. Estos se reconocen porque tienen cuerdas en las que se encuentran grupos de nudos con no más de 9 integrantes. Además, están simétricamente espaciadas, lo cual es útil para detectar el número 0, que se representaba al no atar ningún nudo en el espacio que le correspondía. Se planteó el siguiente ejercicio. Juan tiene 7 carritos. Su amigo Mario tiene 2 carritos más que Juan. ¿Cuántos carritos tienen entre los dos? Para la resolución de este ejercicio, se espera que los sujetos puestos a prueba sigan los siguientes pasos. Primero, la traducción del problema, donde la premisa Mario tiene 2 carritos más que Juan significa que Mario tiene el total de cantidad de carritos que tiene Juan más 2 unidades. Más es la palabra clave para buscar la información faltante. Segundo, integración del problema. Debemos tener en cuenta que este es un problema compuesto, es decir, que no puede ser resuelto en un solo acto. Tercero, planificación de la solución y supervisión. El objetivo es hallar primero cuántos carritos tiene Mario y luego sumar 7 más 9. Cuarto, ejecución de la solución. 7 más 9 igual 16. Dado el ejercicio a los sujetos de prueba, sus respuestas fueron las siguientes. 12 carritos. Entre los dos serían 12, ¿no? 9. ¿Seguro? Sí, porque 7 le agregas 2. Y entre los dos, Se hace 9. Ambos sujetos 1 y 2 han cometido errores porque no tienen un desarrollo cognitivo de las fases 1, traducción del problema, 2, integración del problema y 3, planificación de la solución y la supervisión
para la resolución de problemas matemáticos. Solo tienen automatizada la fase 4, ejecución de la solución. Ambos niños, tanto el colegio privado como el público, centran su atención en la fase 4, ejecución de la solución, mostrando falta de conocimiento y entrenamiento de las fases 1, traducción del problema, 2, integración del problema y 3, planificación de la solución y la supervisión. Solo después de una ayuda pedagógica, interacción social educativa, ambos niños pudieron percatarse del significado de la palabra más y con esto tomar conciencia que el problema era de tipo compuesto y que debían hacer una operación intermedia antes de la operación final. Los análisis genéticos e histórico-cultural nos indican que los conocimientos matemáticos no pueden ser de origen innato, es decir, de fuente solo biológica. Los conocimientos matemáticos son producto de una interacción biológica y cultural. La mente humana no puede ser explicada fuera de la cultura, tal como lo afirma Lev Vygotsky. La etnomatemáticas descubre 6 actividades universales que son la fuente de las habilidades matemáticas. Dichas funciones psicológicas no pueden desarrollarse fuera del contexto de la actividad mediada. Las matemáticas congeladas, descubiertas en los utensilios, herramientas, juguetes, arquitectura y artefactos, nos dan una nueva visión del desarrollo cognitivo humano. La veracidad de la teoría de inteligencias múltiples está avalada por estos descubrimientos. La etnomatemáticas brinda recomendaciones para la educación escolar de las matemáticas. Nuevas estrategias pedagógicas son inspiradas de sus hallazgos.